Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida aquí a su iglesia Ministerio Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Es un gozo, un privilegio poder estar unidos aquí, escudriñando las Escrituras y buscando de nuestro Dios. Así es que en esta tarde, que es miércoles de doctrina bíblica, ahí que estás tú en tu casa, acércate tu Biblia, acércate un cuaderno, acércate las notas de la doctrina y vamos a comenzar precisamente orando, poniendo este tiempo en manos de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Yo te ruego, vamos a rogar a nuestro Padre Celestial y por favor, ahorita no nos distraigamos, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios en esta tarde. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Es un deleite poder estar en tu presencia. Y conforme a lo que dice aquí en tu palabra, Señor, te pedimos que nos des entendimiento conforme a tu palabra, que llegue nuestra oración delante de ti y que nos libres conforme a tu dicho, Señor, porque tus mandamientos son justos y esté tu mano pronto para socorrernos, porque tus mandamientos hemos escogido. Hemos deseado la salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Te suplicamos en esta tarde todo esto, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, te damos gracias por nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que es nuestra cobertura apostólica, y Señor, también para que le sigas dando esa fresca unción que tú derramas sobre de él y le sigas fortaleciendo, al igual también que sostengas a nuestra amada hermana Leti y la sigas ayudando en todo, Padre Santo. Y en este momento disponemos nuestro corazón para escuchar las Sagradas Escrituras, Señor, esta enseñanza que sea para que seamos confrontados con tu palabra y hay un cambio en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, para que estemos preparados para cuando regrese nuestro amado Señor Jesucristo y nos halle trabajando en su vida, en su viña y dando mucho fruto, Señor. Recordando que la cosecha ya está madura y que debemos de predicar tu evangelio. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo que fluya en nosotros para que toda esta clase, Señor, sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo por las Sagradas Escrituras. Amamos la palabra de Dios, y por eso estamos buscando del rostro de nuestro Dios. Y pues vamos a comenzar siendo un tema vital en nuestras vidas. Después de que hemos nacido de nuevo, es tan importante la oración. Y la oración debe de ser un deleite para nosotros. Esta clase que estamos viendo de la oración, pues en realidad el tema de la oración es extensísimo, así que no es exhaustivo, pero vamos a ir empezando a estudiar y que lo que vayamos aprendiendo lo vamos poniendo por obra y así vayamos evolucionando en la oración y conociendo más de nuestro amoroso Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, guiado siempre por su Santo Espíritu. Miren aquí, como voy a hacer un muy breve el resumen porque ya van 2 clases que llevamos de la oración. Y nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerio Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores. Esa es una de las funciones también del apostolado, pastorearnos
y para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Esta semilla que vamos recibiendo, pues la vamos desarrollando para que todos caminemos en la misma visión, porque es muy importante la doctrina. Ciertamente por doctrina nadie se salva, sino la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero sí la doctrina debe de ser un estilo de vida en nosotros, y por la doctrina sí se pueden sí se pierden las personas. Entonces, pues le damos gracias a Dios en este día que nos permite estudiar otro tema más de la doctrina bíblica que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Así es que comenzamos. Esta es la tercera clase de la oración. Esta es la tercera clase de la oración y vamos a comenzar. La oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano. Esto vaya a ser un breve resumen de las dos clases anteriores. La oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano, que no debe de ser una costumbre religiosa. Aquí no estamos predicando ninguna religión y queremos que nadie se cambie de religiones. No predicamos ninguna religión, sino predicamos el evangelio de nuestro precioso Señor Jesucristo, el evangelio de la paz. Y entonces esta oración no debe de ser una costumbre religiosa, sino más bien un deseo ardiente de nuestro corazón, de encontrarnos con nuestro Dios para escuchar su voz, que sea un diálogo y no un monólogo, sino un diálogo, y que escuchemos el corazón de Dios. También aquí en la oración empezamos a clamar y a pedir, pero por cosas lícitas, nada indebido, y que cosas que necesitamos. Y todo esto debe de ser motivado por el Espíritu Santo para estar en una constante comunión con nuestro amado Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo. Y esto fue lo que vimos, que la palabra de Dios nos enseña en Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración. Aquí en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí dice perseverando. Esto es un verbo muy importante que debemos de hacer. Y muchas veces cuando empiezan las batallas, lo que menos a veces queremos es orar, porque hay una resistencia con la carne, pero el espíritu está presto. Pero ya que entramos a la presencia del Señor, empezamos a derramar nuestro corazón delante de Él, a escucharlo, y nos va dando esa esperanza. Y como les decía, hay que acercarnos siempre con la palabra de Dios y orar conforme a la palabra de Dios, y cosas lícitas vamos a pedir. Ahorita de eso vamos a ir extendiendo en el tema. También en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, ora sin cesar. Ora sin cesar. Esto quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar, y como también vamos a ver más adelante, la posición tampoco es relevante. Tú puedes estar orando de pie, acostado, sentado. Lo que importa es tu corazón, la motivación de tu corazón. Y esto, entonces, las posturas externas que adoptemos, pues de acuerdo a lo que es, por ejemplo, una persona que está enferma, pues va a estar acostada en su cama orando, pero lo importante es la motivación de nuestro corazón y buscarle de día y de noche. Hay un salmo que dice, te buscaré de mañana, tarde y noche. O sea, es que hay que buscarlo constantemente a nuestro Dios. Y lo que ve el Señor es nuestra sincera intención del corazón.
porque de nada sirve que con la boca estemos alabándolo, pero por adentro pues no haya, estemos lejos del corazón de Dios. Así es que bueno, esto es un resumen y vamos a ver qué es orar. Esto también se trató en las otras clases y vimos que orar se traduce del griego proseuchamai, que significa, ¿qué significa orar? Del griego prosechomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Como vemos aquí en ninguna de estas traducciones se dice mandar. Y hay algunas personas que quieren mandar a Dios, eso jamás va a poder ser. Dios es soberano y debemos siempre saber que Dios es Dios, que Él es superior a nosotros y que los necesitados somos nosotros. Dios nos ama, realmente nos ama y quiere tener comunión con nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros podamos ordenarle algo a Dios. Eso jamás. Estos verbos significan orar, suplicar, hacer oración y pedir. En todos estos verbos está, sí se puede decir, la humildad. Porque para orar, rogar, suplicar, debemos humillarnos delante de Dios. Y incluso ahí en Primera de Crónicas o Segunda de Crónicas, donde dice, si mi pueblo se humilla, entonces eso es, tenemos que humillarnos. ¿Y de quién habla? De su pueblo, de los que hemos ya nacido de nuevo, que hemos rendido y venimos a Él con corazones. Si mi pueblo, ahorita les digo, o si alguien ya la tiene esa de si mi pueblo se humillare, es Segunda de Crónicas 7:14. Fíjense aquí como dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, estamos hablando del pueblo redimido de Dios. Entonces, es tan importante que nosotros nos deleitemos en la oración y como vemos todos estos verbos sí tienen que ver con la humillación. Entonces, nosotros necesitamos amar a Clase. ¿Mande? No se ve la clase. Ay, no me digas. ¿No se ve? No. ¿Ya se ve? No. Ahorita la vuelvo a compartir la pantalla. No sé qué hice. Incluir sonido y compartir pantalla. Ahora sí, ya la volví a poner. Ya pasó. Sí, ya se ve. Ay, Sí. gracias a Dios, algún botoncito por aquí que me salió. Muchas gracias, hermana Clau, que el Señor Jesús te bendiga. Y ahí estemos preparados con la Biblia para poder apoyar en alguna cita bíblica. Entonces, este tema, hay muchas personas que creen que es algo aburrido, pero es todo lo contrario. Es algo, una vida de oración, es una vida verdaderamente emocionante, verdaderamente increíble. Es hermosa porque estamos en constante comunión con nuestro Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar con el breve resumen y lo que vimos dentro de esto también es que la oración es un diálogo y un acto de comunicación con Dios. Eso es la oración, es un diálogo donde si nosotros hablamos con Dios, le expresamos nuestras necesidades, lo que nos aconteció en el día, si traemos preocupación por algunos hijos o por algún hijo, por el trabajo o porque nos fue mal o porque estamos enfermos, pero hay que escuchar la voz de Dios. En estas clases pasadas lo oímos, que debemos de escuchar cuál es su voluntad. No que Dios haga la nuestra, sino así como decía el Señor Jesús, que no se haga mi voluntad, que no se haga la mía, sino tu voluntad, Señor, cuando Él estaba por ofrenda, por dar su vida por nosotros, porque Él quiso poner su vida para salvarnos a nosotros. Y en todo momento Él obedeció la voz de Dios, Él obedeció a su Padre. Él dijo,
mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, también en la oración debemos de buscar cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y como vemos, entonces esto es un diálogo. Se vio el ejemplo en la clase en las clases pasadas, el de Pedro, que él se retiraba a orar, también se retiró aquí en Hechos 19, donde Pedro subió a la azotea a orar. Esto era como a la hora sexta, o sea, como al mediodía. Y ahí Dios le reveló en visión muchas cosas. Entonces, es importante que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios para ver cuál es su voluntad y qué es lo que Él nos quiere enseñar. La oración también no debe de ser una rutina o palabras así como vanas repeticiones y que mientras más oro, que digan, oh, como ora. No, debe de ser una intención sincera del corazón y que la oración debe ser una necesidad del corazón. Hemos estado viendo varios ejemplos, como el de Ana, que tenía una necesidad de que no podía tener hijos, y cómo el Señor le respondió en abundancia, llegó a tener 6 hijos, o sea, con Samuel y luego 5 hermanos más. También aquí en la palabra de Dios vemos que la oración, pues la podemos hacer en nuestro lenguaje, ¿no? Como hablamos. Si tú hablas idioma chino, arameo, si tú hablas chino, alemán, inglés, español, tú lo puedes hacer en tu idioma, en tu lenguaje, pero también en ocasiones en el lenguaje espiritual, como ahí nos hablaba en Romanos 8:26, que es con gemidos invisibles por el Espíritu Santo en las lenguas. Y muchas otras veces, sin decir palabras, o sea, en silencio, estar orando, con tu pensamiento, estar orando. Y a veces cuando estamos en la presencia del Señor, también derramamos nuestro corazón. Si estamos atribulados, cuando hay un dolor de una pérdida, orar al Señor, de una pérdida de un familiar, pues tu corazón tiene dolor y lloras. El Señor oye todo eso y ve nuestras lágrimas. También cuando estamos pasando por situaciones apremiantes, situaciones muy difíciles, como la pérdida de un trabajo, o que hubo, pues también, por ejemplo, catástrofes nacionales, todo eso. O también por la perversidad, que ahora también estamos viviendo un tiempo de maldad, de violencia, y que pues también nos angustia, o sea, oramos por todo esto al Señor, pidiéndole que nos ayude, así como dice que Lot como dice allí en la palabra de Dios, afligía su alma, ¿no? Por lo que veía, afligía su alma. Bueno, y sí, ahí en segunda de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Ahí lo pueden ver. Si alguien me lo puede buscar, por favor, segunda de Pedro 2:7-8. Hermana Clau, si lo tiene, segunda de Pedro 2:7-8, por favor. Y ahí vemos, no sé qué versión tengas. Y Reina también, Valera sí, por favor, si me la lees. Yo la dice, voy a... y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces también nos afligimos por lo que estamos pasando, viviendo tanta injusticia, niños abortados, pues todo esto y vamos a ver si nos alcanza el tiempo de llegar a la oración de intercesión, nada más, aunque sea tocarlo un poco, pero aquí en la de Dios habla hoy en segunda de Pedro 7, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2:7, en la versión de la Biblia de Dios habla hoy, es un lenguaje
más comprensible, dice Pedro, pero libró a Lot, hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Y así nos podemos ir a otras, pues la vida, vamos a abrir aquí, se los puedo abrir aquí, es para vos, en la de, les voy a leer otras versiones. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente o alguna más sencilla? Si no, ahorita la buscamos. Reina Valera contemporánea. Sí, hermana, ¿qué dice? Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Pues ahí está. ¿Y qué es lo que hoy estamos viviendo? Como en los días de Lot, como en los días de Noé, pero es una maldad que se ha ido aumentando, la violencia, ya no hay respeto por los demás y pues como dice ahí, ¿cómo dice? Vuélvelo a leer, por favor, Maru. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Eso. ¿Y qué es lo que dice también en segunda de Timoteo 3, 1 y 2? Hermana Ángeles, si lo tienes, por favor, segunda de Timoteo. Creo que segunda de Timoteo 2, 1, me parece. No, es primera de Timoteo 2. Donde habla de la conducta de los hombres de los últimos tiempos, los hombres de los últimos tiempos, si alguien le encuentra antes que yo, por favor, los hombres de los últimos tiempos se conocerían. Así dice, se conocerían. Segunda de Timoteo 3:2, si alguien lo tiene, segunda de Timoteo 3:2. Amén. Y que habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí está, ajá. Y pues ahí está, impíos. Y si continúan, que no tendrían, en la de Dios habla hoy, dice que no tendrían cariño ni compasión, ni andarían con chismes, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Esto dice en la versión de Dios habla hoy. Dice, serán traidores y atrevidos. Envanecidos, Ajá, también. No que tendrán amarán los deleites más que a Dios. Y también aquí en esta versión habla, dice, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Ahí como dice, serán, y todo lo que se oponga a Dios, ¿no? ¿Cómo dice la versión tuya? El 3:4 dice, traidores, irrespetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficiencia de la piedad. Evítalos, porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos. Pues haciendo que estamos viviendo ahora. Hasta ahí, Maru, gracias. Hasta ahí, gracias. Y entonces esto es lo que, por eso es la necesidad de orar. Y como estábamos viendo, ahí se puede llorar y guardar silencio. Hay veces que está el alma tan abatida que podemos guardar silencio. Empiezan a salir las lágrimas y pues cuando pasa esto yo también les digo, déjala salir porque Dios está en la presencia del Señor, derramamos nuestra alma. Entonces, necesitamos tener esta comunión con nuestro Padre Celestial y para ello es que debemos conocer la oración. Es extensísimo, incluso los apóstoles le decían al Señor Jesús, porque veían que Jesús oraba y se manifestaba tremendamente el poder de Dios. Cuando otras personas oraban y nada sucedía. Entonces los mismos apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Eso van a ser puntos más adelante. Entonces,
esto es lo que hemos estado viendo. ¿Qué necesitamos? Y sí, los necesitados somos nosotros, porque nosotros tenemos necesidad de nuestro Dios y tener comunión con nuestro Padre Celestial, y para ello debemos conocer la oración. Sus características, bueno, que es breve este estudio, pero vamos a ir avanzando conforme también vamos orando. Sus características, algunas características, vamos a ver beneficios que tenemos al orar para nuestra vida. Entonces, la clase pasada empezamos a ver algunas características y beneficios que tendremos para nuestras vidas a través de la oración. Si no oramos, no vamos a recibir eso, ahorita también lo vamos a ver. Y tener comunicación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la sangre del Cordero de Dios, de nuestro precioso Señor Jesucristo, que entramos hasta el lugar santísimo. Si se recuerdan, en el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, y luego el lugar santo y el lugar santísimo, que por la sangre de Jesús se rompió la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahí, pero antes tenía que haber pasado por el atrio, por el lugar santo, y entrar una vez al año al lugar santísimo. Y ahora nosotros, por la sangre preciosa de Jesús, a cualquier hora, en cualquier momento, como hijos de Dios, una vez que hemos nacido de nuevo, entramos hasta el lugar santísimo. Y eso es por la sangre de Jesús, porque hemos sido limpiados por su sangre y podemos estar teniendo esa comunión, esa comunión con nuestro Dios. Y qué precioso, ya no una vez al año, ya no con la sangre de los machos cabríos, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, que está viva, y que es que por eso que el Señor oye nuestras oraciones. Incluso en la palabra de Dios dice que nuestras oraciones suben como incienso agradable a la presencia de Dios. Que también hay enemigos de la oración y que también hay, ¿cómo se dice? Pues las cosas que se oponen a la oración, que son, no permiten que, pues son obstáculos para la oración. Entonces, como punto 1, vimos que debemos tener la seguridad que Dios escucha las oraciones de los justos. Ciertamente, antes de haber nacido de nuevo, hicimos una oración, o sea, el Señor oye al corazón contrito y humillado. Pues nos tuvimos que arrepentir, nos arrepentimos, y cuando verdaderamente nos arrepentimos, pues Dios nos escucha, y por la sangre de Jesús somos limpiados. O sea, esto es que los justos, una vez que ya hemos nacido de nuevo y que somos ahora hijos de Dios, como le abrimos nuestro corazón a Jesús, lo reconocimos como nuestro Mesías y le pedimos que viniera a tomar el trono de nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ahí se hace el nuevo nacimiento. Y entonces ya somos justificados por su sangre. Entonces, por eso ahí dice en Proverbios 15:29, dice, el Señor está lejos, o sea, no escucha el clamor de los impíos, o sea, de los no nacidos de nuevo, de los que llevan vidas impías, que no han nacido de nuevo. Recuerden que nosotros venimos de la simiente pía, de la raíz de Eva, hay impíos, y hay la simiente de los impíos y hay la simiente pía. Y, o sea, el Señor no escucha lo de los impíos, lo de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Luego, aquí vemos que la oración aprovecha vamos a ver para qué nos es provechosa la oración. Vimos las clases pasadas que era para mantener comunicación con Dios. Eso lo vimos en Filipenses 4:6. Y vimos un poco más detenidamente el Salmo 32:9, en que aquí dice que no se recuerdan que ahí en el Salmo 32:8 dice, te enseñaré
te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso en el Salmo 32:8. En el Salmo 32:8 lo vamos a ver. Cuando necesitamos una guianza, ahí en el Salmo 32:8, miren, necesitamos la guianza de nuestro Dios en todo momento. Y fíjense aquí como dice en el 38:1, dice oración pidiendo la ayuda de Dios. Y en el 2 dice, pues no, es el 8. Nos vamos hasta el versículo 8 y dice, no era la de la Biblia de las Américas, en el Salmo 32, es que estaba mal, en el Salmo 32 dice, bienaventurados los perdonados, o sea, nosotros los justificados por la sangre de Cristo. Y luego, como dice en el 32:8, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré y con mis ojos puestos en ti. Esto es para mantener comunicación con Dios. Y como veíamos el 9, pues que fuéramos dóciles a su guianza y que no fuéramos, como dice aquí en el 32:9, como el caballo o el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, sí debemos, como dice aquí el Salmo 32:8, lo voy a volver a repetir, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, y te aconsejaré el camino en que debes de andar y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué hermoso, ¿no? Que busquemos la guianza de nuestro Dios y Él nos guíe en nuestro caminar. También vimos como otro punto, buscar la voluntad de Dios. Esto es indispensable. Debemos consultar a Dios para todos nuestros planes y a lo largo de toda nuestra vida. Como ejemplo, lo vimos en Hechos 1:12-24, donde cuando ya Judas se había ahorcado, ya nada más había 11 apóstoles. Entonces aquí era lo que Pedro explicaba a la iglesia de la necesidad de encontrar un sustituto de Judas, por lo que se propusieron a 2 candidatos y habiendo orado, fíjense lo que decía ahí en Hechos 1:24, dice, tú, Señor, conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido. Y ahí el Señor les mostró a quién había escogido, a Matías, ¿no? Entonces, por lo que debemos confiar y reconocer a Dios cada día en toda nuestra vida. Otra vez, es bien importante esto. Debemos confiar, porque a veces las respuestas de Dios, pero Señor, ¿estás seguro que es así? Pues sí, el Señor siempre tiene la razón. Así es que debemos confiar y reconocer a Dios día a día en nuestro diario vivir. Así que continuando con estas, como vimos, son las características de la oración y los beneficios. Para continuar aquí, ahorita vamos a iniciar que la oración aprovechaba para mantener comunicación con Dios. Ahí está el punto 1 que lo acabo de ver, que lo acabamos de ver, el buscar la voluntad de Dios. Otro punto es obtener fortalezas, fortalezas. Es tan importante para una vida en el Señor. Dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu Dios. En este esfuerzo necesitamos fortaleza. Entonces, miren, ahí en Santiago 1:13, si lo van buscando en su Biblia, ahorita lo van a leer, miren, dice, en este pasaje se nos habla acerca de aquel que tenga sufrimiento. A veces estamos pasando por pruebas tan difíciles que sentimos que desfallecemos. Si se recuerdan a nuestro amado Señor Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní,
por la prueba tan dura que él iba a pasar por causa nuestra, o sea, por lo que iba a padecer. Él clamó al Señor. Y si se fijan ahí en Lucas, vemos que él fue fortalecido. Ahí, ¿alguien se recuerda ese pasaje donde el Señor envió un ángel? Porque el alma del Señor Jesucristo era en el Evangelio de Lucas, estaba angustiada hasta la muerte. Entonces envió un ángel a fortalecer al Señor Jesucristo. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Sí, alguien ya lo tiene para fortalecer al Señor Jesucristo? Santiago, ¿qué? ¿Paz? No, debe de ser en Lucas. Dios envió un Lucas. ángel a fortalecer. Digo, vamos a leer ahorita lo de Lucas, pero como estamos hablando de la fortaleza, en Lucas dice que el Señor envió un ángel a fortalecer a Jesús. Lucas, ¿qué, perdón? Ahorita se los digo. Ando buscando, es Lucas 22:43. Si lo tienes, Lucas 22:43. Ahí dice, en 22:43, en Lucas 22:43. Ya lo tienes, Andy, léelo, por favor. Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ajá. ¿Sí estoy bien, Paz? Sí, es ese. Y Ajá. Sí. oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí ¿Le está. sigo? No, hay un poquito más el 21, a ver, es 22, es capítulo 22 en el 42, ¿qué dice? Un 42. poquito. Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ajá. Y es en el capítulo 22, 43. Ajá. Y entonces ya luego, ¿qué pasó? O sea, vuélvemelo a leer bien desde el 42, 32, sí, por favor. diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí está. Y en el 44, ¿qué dice? Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí está. Entonces, pero aquí no, pero ahí no dice del ángel. Sí, sí, ahí está el ángel. Miren, es lo que estamos viendo, que la oración es para obtener fortaleza. Y entonces, y un poquito más atrás decía que saliendo en camino, y saliéndose en camino como de costumbre hacia el monte de los Olivos, ahí él acostumbraba orar, y los discípulos también lo siguieron. Y cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y dice, y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Es que era tal su aflicción, tal su angustia, y dice, y diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es todo lo que hemos venido hablando acerca de la oración. Y pues aquí vemos la respuesta. Dios le respondió y dice, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Lo que iba a padecer el Señor Jesús por causa nuestra no era poco, y se le apareció el ángel. Entonces, cuando nosotros también nos acercamos a la oración, somos fortalecidos en la pérdida de algún familiar, un padre, una madre, un hijo. Todo esto somos fortalecidos, pero hay que acercarnos a la oración.
cuando se está pasando por un luto. Es lógico que aunque tenemos la esperanza de que nuestro familiar, si reciba a Cristo Jesús, está ya con el Señor, pero hay un dolor de que partió de esta tierra, ya no lo vamos a ver, pero tenemos la esperanza, pero sí se siente ese dolor, más cuando es un padre, una madre, cuando es un hijo, cuando es una persona amada, querida, un amigo, un hermano. Entonces, es bien importante buscar la fortaleza del Señor. Cualquier prueba que tú hoy estés pasando, es una enfermedad. La enfermedad que tú fuiste con el doctor y te dice, pues esto es un cáncer terminal, estás en la cuarta etapa, tú sientes que se te movió todo. Entonces necesitamos fortaleza. Y si tú hoy necesitas esa fortaleza, también vamos a clamar al Señor por lo que tú estés pasando. Situaciones que te han dicho que es imposible, pero imposible para el hombre, porque todo es posible para Dios. Y en esto que veíamos del Señor Jesucristo, vemos cómo oraba. Entonces, y se apartó de ellos a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, él derramaba su corazón. Y que se haga la voluntad de Dios, y si queremos hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y aquí en obtener fortaleza también está en este pasaje que se nos habla acerca de aquel que tenga sufrimiento. ¿Tú estás hoy en sufrimiento? Aquí dice, debe acudir por medio de la oración a Dios. ¿Estamos en sufrimiento? Debemos acudir en oración a Dios. ¿Está usted triste? Pues debemos alabar a Dios. Eso también lo dice allí. Dice, miren, en Santiago 5:13, este pasaje nos habla acerca de aquel que tenga sufrimiento. Y debemos, tú y yo, que ya hemos nacido de nuevo, debemos acudir por medio de la oración a Dios para recibir fortaleza. Que si es que pues lo más ahorita es la muerte de un ser querido, sobrino, primo, hermano, en un accidente, alguien que iba en un transporte, en un avión y cayó. O sea, tantas cosas que puede haber un cambio. Todo iba bien y ¡fum! De repente todo cambia. Entonces debemos de acudir al Señor para esta fortaleza y ánimo. Miren, ahora sí, hermana Claudia, sí, por favor me lees Santiago 5:13, que era el que les había pedido, después de 10 minutos, ¿verdad? Pero por favor vamos a hablar, vamos a verlos. Santiago 5:13. Amén. Si alguno entre vosotros afligido, la oración, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí está. ¿Cuál es el factor común que podemos ver? ¿Es la oración? ¿O qué es el factor común de lo que acaban de leer? La oración. La oración. Y en otra versión, en esta de la Biblia de las Américas dice, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Está sufriendo alguno entre vosotros? Es la pregunta que el Señor te hace. ¿Estás sufriendo por algo? Dice aquí que hagamos oración. Y a veces es lo último que vamos a hacer, después de que ya consultamos médicos, psiquiatras, fuimos a la farmacia. El mejor consejo que andamos buscando por el vecino, tenemos lo primero que ir a Dios. Y bueno, si ya el Señor te marcara el camino que debes de andar. Aquí dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Cuál es el tema de hoy? La oración. La oración. Eso. Entonces, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Qué debemos hacer? Haga oración. Así es que en cualquier situación difícil o
como sea, hasta en las decisiones más sencillas de tu vida, el cocinar, el coser, el planchar, el ir a inscribir a un hijo, pedirle a Dios que hallemos gracia delante de las personas. Si vamos a ir a un hospital a ser internados, ¿a quién le gusta andar en hospitales? Yo creo que a nadie. Y si se presenta una urgencia, pues Señor, ve tú delante de mí como poderoso gigante, que halle gracia delante de los doctores. Mi vida está en tus manos. Ayúdame, protégeme. Empezar a orar, empezar a orar, empezar a orar. Esto lo van a ver los doctores. Lo que hagamos, o sea, en la oración te van a ver los doctores. Yo recuerdo en una ocasión que me iban a operar, ya estaba en el camino del Señor y ya estaba por entrar a la sala de operaciones y me vio el doctor y me dijo, oiga, ¿usted se ve en paz? Yo creo que yo estoy más nervioso que usted, pero esa paz que usted se le ve. Le dije, pues es que mi vida está en manos de Dios y yo espero en Dios. Y me dijo, pues sí, es que sí tiene su rostro expresa mucha paz. Entonces, esto es, pues la oración es tener esa confianza en Dios. Y pues esto se va a expresar. El fruto de la oración lo van a ver las personas. No es posible que nos levantemos igual que como entramos, porque entramos todos con el golpe, ¿no? De lo que va a ser. Y pues con el golpe de lo que estás pasando, pero al cabo de que va pasando la oración, como le pasó a Ana, se va viendo una transformación en nosotros, empieza a entrar la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, y que se vea que cuando nos levantamos no va a ser igual que cuando entramos, porque estamos esperando en Dios, porque sabemos que ya esto Dios tiene el control y nosotros ya derramamos como dice ahí en la palabra de Dios, en Primera de Pedro 5:7, si alguien lo puede buscar, dice, Sandy, si lo puedes buscar, Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Si lo tienes, Sandy, Primera de Pedro 5:7, por favor. Si alguien ya lo tiene, por favor. Amén. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ahí está. Entonces, esto es ir creciendo en la comunión, que Dios nos enseñe a confiar en Él y tener esa plena certidumbre. Y esto no va a ser fingido porque es algo que brota de nuestro interior. Y aquí también tiene que ver mucho la llenura del Espíritu Santo, porque en la oración también pedimos la llenura del Espíritu Santo. Y miren, es tan importante que el Señor nos vaya revelando esto. El Señor Jesús nos dijo, ahí en el Evangelio de Juan, dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Como ríos de su interior brotarán esos ríos de agua viva. Y es que estaba hablando del Espíritu Santo. Necesitamos en nuestra vida de oración al precioso Dios Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces viene esta llenura del Espíritu Santo que nos llena hasta nuestras entrañas y de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Entonces es muy importante la llenura del Espíritu Santo en todo este proceso de la oración. Estar pidiendo constantemente la llenura del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a continuar en de la fortaleza y que yo creo que es lo que vamos a acabar viendo, porque ahí dice que en cualquier situación difícil, enfermedad, persecución, cuando estemos en peligro de muerte, ¿a quién debemos acudir? Me pregunto, ¿a quién debemos acudir? Cuando hay una persecución, estás en peligro de muerte, ¿a quién debemos acudir? A Dios lo primero que tenemos que hacer. Amén.
Cuando Pedro estaba en el agua, porque cuando él vio a Jesús de lejos y que estaban en la barca, que le dijo el Señor Jesús, vayan, yo les alcanzo. Y se fue el Señor a orar, y era en la madrugada y que el Señor salió y lo vieron caminando sobre las aguas. Y Pedro, y empezaron a decir, es un fantasma. Y Pedro dijo, no, es el Señor. Y ¡pum! Que empieza. Y el Señor Jesús le habló en ese pasaje de la barca. Si lo tiene alguien, por favor, el pasaje de la barca, cuando Pedro camina sobre las aguas. Pedro camina sobre las aguas. Es Mateo 14, 22, 23. Maru, si lo tienes, Mateo 14, 22, 23. Amén. 14, 22, 23. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. Ahí está lo de la oración. ¿A dónde subió Jesús a hablar? ¿Al monte solo? Al monte solo. ¿Y qué pasó? ¿Se durmió o qué hizo toda la noche? Orar aparte. ¿Qué tal? Y había estado con la gente. Dice, después de despedir a la multitud y después de que hacemos también un servicio, lo importante es de orar. Si servimos al Señor, en lo que hayamos hecho, que fuiste a ofrecer tus servicios porque somos un cuerpo de Cristo y hay muchas situaciones muy difíciles. Ahorita, por ejemplo, pues cuando hay como por ejemplo los retiros pastorales, pues toda la iglesia está ayudando. Y en el área que tú hayas estado, al terminar un servicio, porque los ujers, o sea, los que acomodan a las personas, todos tenemos un esfuerzo. Al terminar el servicio, es importante ir a nuestro Dios, e incluso si hicimos lo de los baños, porque es una labor también ardua. Entonces es importante ir. Y Jesús, después de que atendió a toda la multitud, subió al monte a solas para orar. No dijo, voy a ir a prender la televisión para distraerme un poco y descansar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Hola. Fue al monte a orar. Y cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. Pero la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Ajá. Pero Jesús estaba solo, orando. Ajá, ¿y luego qué pasó? Ya en la cuarta vigilia de la noche. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Es la oración más corta que hay en la Biblia. ¿Cómo ven? Señor, sálvame. Ahí está, es la oración. Cuando uno, pues, incluso va a tener, o sea, o va a haber un accidente o lo estás viendo. Señor, sálvame. ¿Qué tal cuando uno va en un avión
y empiezas a ver la turbulencia y ves que las azafatas, las señoritas ya se sientan, guardan el carrito y entonces entonces digo que si no clamamos realmente al Señor, ahí y veamos ahí como dijo Pedro, es la oración más corta de la Biblia y fue respondida. Sí. ¿Qué tal? Pero una oración, y aquí dice, miren, es que imaginémonos esa escena, que el Señor le dijo, ven, y Pedro empezó a caminar sobre las olas, pues ahí fue valiente también, Pedro caminó, pero cuando empieza el viento a pegarle en la cara, las olas a pegar el agua que le salpica en la cara, y se da cuenta que sí está caminando, ahí su fe se fue para abajo, y dice, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Lo miedo es la antítesis de la fe. Empiezas a ver tus circunstancias y te vas para abajo. Nosotros tenemos que tener la mira en las cosas de arriba, en nuestro Señor Jesucristo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. ¡Pum! Y extendió Jesús la mano, dice, y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron. Y aquí es algo muy importante. Jesús siempre se dejó adorar. Nosotros no debemos adorar a los hombres, a ninguno, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces ahí dice, y entonces que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. ¿Y qué tal? Así es que, pues aquí le vamos a dejar, nos falta un buen, pero ya son 8:25. Y aquí ya, bueno, aquí antes de terminar dice, pedid y se os dará. Y antes de hacer la oración, me gustaría si aquí en Mateo 7:7 y 7:8, miren lo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, otra vez está aquí la petición, la oración, ¿se recuerdan lo que era orar? Suplicar, rogar. Sí, se recuerdan. Acá en donde decía la traducción de lo que era orar, era de la palabra griega. No me la tengo. La clase. Bueno, que era rogar, suplicar. Que déjenme buscarlo aquí porque ahí era pedir, aquí está. Significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Y para pedir hay que ser humildes. Entonces, aquí es lo que estamos viendo, fíjense en por último, para terminar en Mateo, como estábamos viendo 7:7, pedid, esto es orar, y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿por qué no recibimos? Ya nada más por terminar aquí, ¿por qué no hemos recibido? ¿Por qué no recibimos? Necesitamos humillarnos ante el Señor, reconociendo nuestra dependencia con nuestro Dios. De Él viene nuestro socorro y nuestra ayuda. Así como decía en el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos. Algo así dice en él. Mi socorro viene del Señor que hizo. Mi socorro viene del Señor. Se me fue la partición. Mi socorro viene de Jehová. Es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
No dará tu pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. Esto es bien importante, saber que Dios no duerme el que nos guarda. Entonces necesitamos humillarnos ante nuestro Dios y Padre Celestial, reconociendo nuestra necesidad en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí vamos a terminar, pero no antes, si hay alguien que hayas invitado o que posiblemente después vaya a ver por las redes sociales, en YouTube, esta clase. Si tú nunca has hecho al Señor Jesús como el Señor de tu vida, hoy es el día, hoy es el tiempo. En oración vamos a orar. Vamos a clamar a nuestro Padre Celestial y a pedirle. Un día todos nosotros también hicimos esta oración. Nos humillamos delante del Señor Jesús, reconociendo que Él era que Él es el Hijo de Dios, que Él vino para dar su vida a favor tuyo porque te ama y no quiere la muerte del pecador. Quiere que todo el mundo se arrepienta y venga a conocer de Dios y de Jesucristo, pues esta es la vida eterna. Si tú por primera vez vienes a Jesús, ábrele tu corazón y dile: Señor Jesús, sálvame. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que por amor a mí diste tu vida para que yo hoy tenga salvación y vida eterna. Vamos a hacer una oración. Primeramente, es lo primero, es el primer paso. Creer que Jesús es el Mesías, arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedirle que Él venga a morar a tu vida. Si tú eres esa persona o hay alguien que se haya alejado de los caminos de Dios y hoy, pues gracias a Dios ya está aquí, pues vamos a reconciliar con el Señor, haciendo una oración de fe, como lo que ve el Señor es la intención del corazón. Vamos a repetir todos juntos, y si tú eres esa persona, tú dile: Señor Jesús, yo vengo hoy a ti, así como Pedro, él clamó: Señor, sálvame, porque tu vida está en tinieblas, estás con muchos problemas, estás en desesperación. Ven a Jesús y pídele y dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Mesías y por la fe en ti yo recibo el perdón de mis pecados. Te ruego, Señor Jesucristo, que me perdones todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón y por la fe en tu obra vicaria, en tu sangre derramada, te ruego me perdones todos mis pecados. Hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón y te abro mi corazón para que tú tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu perdón y porque a todos los que te han recibido, a los que creen en tu nombre, como yo te he recibido, nos has dado la potestad, la autoridad de llegar a ser tu hijo. El hijo, tu hijo. Te doy las gracias, Señor, porque ahora soy un hijo de Dios y necesito irte conociendo. Gracias, Señor, por amarme y porque has escrito en mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Y ahora todos unidos como hermanos, si tú tienes esa necesidad, si tú hoy estás en aflicción, una situación que aunque no la entendamos, sabemos que Dios está con nosotros y que Él puede cambiar tus circunstancias, tu vida.
Vamos a orar por esa necesidad. Y el Espíritu de Dios que mora en ti, como está escrito, por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, Él te ayudará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar unos momentos más. Estés en cama, en una recuperación de enfermedad, en cualquier proceso, mira, por enfermedades de hígado, páncreas, corazón, oídos, nariz, lo que sea que tengas una necesidad, o puede ser una necesidad económica. Clamemos a Dios, como lo hemos estado viendo en todo esto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abre. Vamos a pedirle en esta noche. Recuerda que es con todo tu corazón. Lo que Dios va a ver es tu corazón. Y clamemos hoy. Alza tus manos y pídele a tu Padre Celestial. Él te está escuchando. Derrama tu corazón. Haz una breve oración. Pídele, ¿cuál es tu necesidad? Él te está oyendo. Él te está oyendo. Así, derramemos nuestro corazón delante de Él porque Él tiene cuidado de ti. Vamos a iniciar. Padre bueno, en esta tarde te doy muchas gracias por tu grande amor por mí. También yo te amo porque tú me amaste primero. Así como vimos en en tu palabra, Señor, yo te entrego mi vida, me rindo a ti. Y como decía el Señor Jesús, te suplico que se haga tu voluntad en mi vida y que me ayudes en esta necesidad. Dile cuál es tu necesidad, tu casa, tu familia, tu matrimonio. Estás esperando una respuesta de Dios. Pídele, ahí. Tú háblale, eso es orar. Te rogamos, Señor, que conforme a lo que está escrito en tu palabra, también como el Señor Jesús, ahí en Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestros pecados, molido a causa de él. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido a causa de nuestros pecados, para darnos paz a nosotros, Señor, para reconciliarnos contigo. Cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. Nos dio paz para contigo, Señor. Tú eres nuestra paz, Señor Jesús. Y conforme a lo que está escrito, por tu llaga hemos sido curados. Recibe sanidad en esta tarde, desde la cabeza hasta los pies, en todos tus órganos, en tus órganos vitales, en tus órganos reproductores, en tus venas, arterias, músculos, coyunturas, huesos, en el nombre de Jesús, porque por su llaga, que era todo su cuerpo una llaga, recibe hoy en el nombre que es sobre todo nombre tu sanidad, por el poder del Espíritu Santo derramándose en tu vida. Te suplicamos, Señor, que venga la llenura de tu Santo Espíritu. Transfórmanos, libéranos y haznos cada día con un corazón más semejante al de Cristo, tu amado Hijo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Y empieza a recibir
lo que tú necesitas en tu cuerpo, en tu alma, si es alguna necesidad de tu alma, una pérdida de un familiar que no has podido superar. Pídele la ayuda a Dios, pero no dudes y recibe. Hoy lo que tú estás pidiendo, de acuerdo a su palabra, en el nombre de Jesús, por el poder de su Santo Espíritu, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y con tremendas cosas nos respondes. Gracias porque nuestra oración está siendo contestada, ya la contestaste. Te damos gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás, y por la fe que nos has dado para poder recibir este milagro. Todo esto, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre, porque tú eres precioso, eres maravilloso. Y en esta noche te damos también gracias por habernos permitido estar aquí. Y a los que nos acompañan también les damos las gracias y que tengan una bendecida noche. Sigan orando, no, perseveremos en la oración, orad sin cesar y que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Que tengan una bendecida noche.